todo el programa nos hacemos con toda la información necesaria y pasamos con el licenciado Agustín de la Rosa Charcas, que nos viene a hablar sobre esta problemática del agua en San Luis Potosí, todo esto y todas estas oportunidades, bueno, todas estas, lo que dice el municipio de la capital, todo esto que quiere hacer, todas estas inversiones, todo este procedimiento para traer más agua a San Luis Potosí, tratando de perforar pozos y más pozos. Y ahí dijimos que cuando se acaban los mantos freáticos, la tierra se hunde, y más en una ciudad, en un estado que pues llueve cotidianamente, ¿no? Adelante. Bueno, sí, muchas gracias por haberme invitado. Ya estuvimos aquí, parece que hace 15 días. Exactamente. Pues sí, el tema del agua es en efecto un tema muy abundante, porque es un tema que va inherente a la especie viva de todo, el ser humano entre ellos. Y la historia que tenemos en nuestra cuenca del Valle de San Luis, que es donde hemos estado nosotros investigando el asunto del agua, pues es muy rica en esos términos. Por ejemplo, lo que señalaba la maestra, la primera obra hidráulica realmente que se hizo para consumo humano, elaborado, fue precisamente la que se construyó en 1831, la primera caja, la que está ahí pues a un costado del santuario. Y la segunda se terminó en 1835, que es la conservera, la más famosa. Juan Nepomuceno Sanabria fue el encargado de hacer ese diseño, ese proyecto. Subrayábamos esto porque es un ejemplo que se ha perdido y que vale la pena en estos tiempos de frivolidad y de profunda corrupción. Este personaje potosino no cobró un solo centavo, además era un tipo muy talentoso, era ingeniero, arquitecto, era médico, en fin, era un tipo valioso, pero lo interesante de esto es el sentido social que tuvo ese gran esfuerzo. Precisamente el primer gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí fue el que dio esa orden para que se investigara. En ese entonces ya se tenía una demanda de agua que el estado simplemente ya estaba siendo rebasado. Y el estimado poblacional de ese entonces eran entre 24 y 27 mil habitantes. Ya teníamos ahí una necesidad de cubrir un promedio de 2.19 millones de metros cúbicos al año. Entonces, la historia nuestra nos ha venido generando una riqueza en términos de la lucha que hemos dado, la sociedad, para tener siempre pues, el agua suficiente para las necesidades más apremiantes. Por eso decía yo que cuando el actual presidente municipal, que se ha encargado junto con el gobernador de estar abordando este tema con una abundante argumentación demagógica, es decir, que todo lo que han venido sosteniendo simplemente no pueden demostrar la veracidad de esos datos. Cuando el alcalde actual trae a un invitado, alguien que trae un currículum muy apantallador, pero que realmente no vino más que a apoyar la postura del ayuntamiento. Y la postura del ayuntamiento, sostengo yo, que es una postura totalmente equivocada, es una falacia que con ese plan llamado plan emergente van a resolver el problema del agua estando perforando pozos. Se olvidan que desde 1961 en San Luis Potosí, en el Valle de San Luis Potosí, la Conagua declaró zona de veda. ¿Sí? ¿Y por qué declaró zona de veda? Bueno, porque en ese entonces ya el comportamiento negativo del espejo hídrico, del acuífero profundo, ya estaba manteniendo un comportamiento negativo. Esto significa que sacábamos más agua de la que se lograba recuperar. Entonces, se sigue ignorando nuestra historia, se siguen ignorando los datos y aparte esas son investigaciones que están ahí, abundan. Investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la UNAM, investigadores independientes, hay infinidad de datos que demuestran, que corroboran, pues que esas actitudes no llevan más que a una política equivocada en materia hídrica. Pero el asunto se torna más preocupante cuando desde el poder, es decir, desde el gobernador del estado
y desde el presidente municipal de la capital potosina emprenden una campaña en base a una serie de mentiras permanente. ¿Por qué tanta mentira? A veces uno se pone a reflexionar esto, porque podemos pensar así de manera muy, pues quizás irresponsable o muy simplista, que pues son producto de la ignorancia, tanta mentira. Pero yo creo que no, yo creo que esto esconde todo un proyecto político en donde entendemos que los grupos de poder que están en un sentido no de responder a las exigencias sociales, en este caso de materia hídrica, pues tratan de envolvernos, de generar cortinas de humo y ocultar la verdad, y mienten en términos de un proyecto de profunda corrupción. Mienten engañando a la gente, y lo vemos ahorita. Vamos a la Plaza de Armas y vemos unas enormes mantas y se reproducen esas leyendas por toda la ciudad capital, en donde dicen el agua se acaba, ¿no? Pero no dicen por qué. ¿Cómo me demuestras a mí que el agua se acaba? El debate es porque el Rialito tronó, porque el Rialito es ineficiente, porque el Rialito no va a surtir ya agua por la deficiencia de la presa y del acueducto. Ya les demostramos una y otra vez que esa mentira no se sostiene, porque el Rialito lo único que tiene capacidad de suministrar agua es a 95,000, 98,000 ciudadanos potosinos. El presidente municipal sostiene si ustedes lo buscan, ahí está, lo tenemos nosotros grabado, en un programa de radio, en un noticiero, dice 300,000 habitantes de San Luis Potosí se van a quedar sin agua por la falla del Rialito. Ahora recientemente lo acaba de decir en el segundo foro en la ciudad de Valles, pero ahora dice, pues se van a quedar sin agua 258,000 habitantes. ¿Por qué la diferencia? Ya nomás así de entrada preguntaría, ¿a qué se deben esos casi 50,000 habitantes que ya sacó de su contabilidad? Bueno, no, ninguna cifra de esas es exacta. O sea, el dato duro es el que nos demuestra el volumen que viene de la presa del Rialito. Y de la presa del Rialito llegan aquí, deberían llegar 475 litros por segundo. Nunca han llegado esa cantidad. Y si tú le sumas a eso que ha estado descompuesta la mayor parte, bueno, pues entonces el drama es mayor, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que siguen en esa ruta de mentiras. No nos dicen por qué se va a acabar el agua. Nosotros sostenemos que no, el agua no se va a acabar, el agua está ahí. Y el agua que tenemos el día de hoy es la misma que teníamos desde que la ciudad se fundó. El problema es que el agua está muy mal distribuida y hay una negligencia y una indolencia desde el poder que no han logrado generar las políticas hídricas necesarias para tener, por ejemplo, una política hídrica sanitaria que nos limpie todo lo que se conoce como el acuífero libre o el superior, en donde hay 1.500 millones de metros cúbicos totalmente contaminados de metales pesados, desde que la ciudad se fundó, ¿no? Entonces, ahí no hay, hasta hoy, ninguna política del Estado para estar tratando de limpiar toda esa enorme cantidad de agua. Esa agua no se usa para nada, absolutamente. Y el agua del acuífero profundo, que es donde nosotros nos estamos suministrando desde los 50, con Gonzalo N. Santos se empezó a perforar el primer pozo profundo. Ha habido norias y todo esto, pero los pozos profundos que empezaron a surtir de agua potable a la ciudad, más o menos de esa fecha parte, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues seguimos dependiendo del acuífero profundo más del 80%. Casi el 90%. Pero el problema que tenemos ahorita es un problema colateral muy delicado, muy preocupante, porque la Conagua nos está señalando desde hace 3 décadas que por cada 2 metros cúbicos de agua que sacas tú del acuífero profundo, solamente recargas 1. Y de acuerdo con los datos de la media nacional, en la que sostiene que 250 litros de consumo por persona diario, que es la media, estamos hablando que San Luis Potosí, la zona metropolitana,
de 1.250.000 habitantes requiere una demanda de 117 millones de metros cúbicos, más lo que la industria usa, más lo que el campo usa, estamos hablando de un universo de 150 millones de metros cúbicos, que es el dato que más o menos se aproxima al que tiene autorizado la Conagua para explotar el agua del acuífero profundo. Entonces, estamos hablando de algo muy serio, porque si nosotros sumamos el dato de 117 a 120 millones de metros cúbicos de agua del acuífero profundo, quiere decir que cada año se están quedando 60 millones de metros cúbicos de huecos, de vacíos en el subsuelo. Y si no nos hemos hundido, es por la composición que tenemos en los dos acuíferos que tenemos, que hay una enorme roca que divide al acuífero superior del acuífero semiconfinado. Es una riolita panalillo de espesor variable. Pero esa enorme roca ya está cediendo, ya está fallando. Por ello, hoy en día ya tenemos 112 grietas que recorren la ciudad de norte a sur, de este a oeste. Ese es un problema bastante grave, porque estamos hablando de que cientos de familias están perdiendo su casa y están desamparados. Es decir, no solamente eso, pierden su bien, corren el riesgo de que se colapse esa vivienda y estando ahí adentro. Entonces, todo esto parte, digo yo, de una política en donde desde el poder se instrumenta una serie de mentiras que no se sostienen y que están utilizándolas para el usufructo de las riquezas de nuestro Valle de San Luis, para ubicarnos nada más en este contexto del que estamos analizando, ¿no? Porque es muy fácil demostrarlo. Yo les puedo aquí señalar muchísimas mentiras que han estado vertiendo de manera muy irresponsable, pero vamos, ¿quién es el presidente municipal? Por definición, debería de ser el líder que encabece un problema como el agua, para hablar de este tema de alta sensibilidad social. Debería ser el líder, debería ser el que esté marcando la pauta para decir qué demonios debemos hacer para tener cada familia, cada hogar, tener el agua necesaria, que no tengamos carencia de ese vital líquido. ¿Qué debemos hacer en materia de dar estabilidad a nuestro Valle de San Luis y que no tengamos esos peligros de hundimientos, de colapsos? Que no se nos presenten los conos de abatimiento en donde ya están focalizados esos famosos conos de abatimiento, en donde pueden generarse socavones enormes socavones. Estamos hablando de socavones que pueden tener una profundidad de 30, 40, 50 metros, por un diámetro de 30, 20, 15 metros. ¿Por qué digo esto? Porque en las últimas 3 décadas el nivel hídrico ha bajado más de 100 metros lineales y cada año disminuye 2 a 5 metros. O sea, es un peligro real lo que estamos. Entonces, ¿cuál es la propuesta del presidente municipal? Porque él es el que debe estar liderando. Y lo que vemos es bastante lamentable. Miren, en el segundo foro, son palabras del presidente, en el segundo foro estatal en Ciudad Valles, porque esta cita es interesante porque nos revela el grado de responsabilidad y conocimiento de este presidente municipal. Señala, en la ciudad, estoy citando, en la ciudad de San Luis Potosí hay una concesión de aguas privada que sirven del oriente, eso dijo, pero es el poniente, ¿no? Que abastece agua a unas zonas, a unas casas y a algunos negocios, pero es privada. La otra es la zona industrial. En la zona industrial no tenemos injerencia sobre el control del agua. Y luego aquí entra una analogía verdaderamente que ya me puso los pelos de punta, ¿no? Dice, el agua es como un pollo que tiene 2 pechugas. Lo rico del pollo son sus pechugas. Y el Interapas, la ciudad, no tiene ninguna de las 2 pechugas. Ni el agua del poniente de la ciudad, ni el agua de la zona industrial. Y entonces, todo lo demás es con lo que sobrevive la ciudad. Por eso el organismo está en crisis. Así de sencillo. ¿Esa fue la analogía? Esa fue la analogía. Lo que supimos es que al alcalde le encantan las pechugas de pollo. Pero realmente es una barbaridad, porque miren, como lo demás que hemos estado dialogando, Aguas del Poniente, por cierto, en este diciembre se le acaba su concesión. Si realmente es su preocupación, debería cancelar esa concesión y poner esa pechuga al servicio de los ciudadanos de San Luis Potosí. Pero también que nos informe si realmente
ciudadano que es uno de los principales asesinos de nuestros ecosistemas, conocido como el Chato López, bueno, si ha aportado, ha retribuido a la ciudad lo que se comprometió a hacer cuando le otorgaron esa concesión, hace 15 años, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto tiene de aprobado esa concesión? Bueno, de acuerdo con los datos que conocemos, 1 millón de metros cúbicos al año, ¿no? Bueno, pues 1 millón de metros cúbicos cuando la necesidad de la ciudad son 117, 120 millones, es una cuestión menor. No es lo que nos dice que ese organismo está metiendo en crisis a la ciudad en materia de agua. Exactamente, o sea, todo está tratado de manera política, para beneficios políticos, y se viene arrastrando de esta administración, de la administración anterior, y se va juntando, y lo único que va a ser afectado es la ciudadanía, ¿no? Somos los ciudadanos, las personas que si llega a pasar así como se nos está explicando, pues estos socavones, estas pérdidas de, pues, o sea, no que uno no quiera ser alarmista, pero puede pasar porque y la naturaleza así también nos lo indica. Hay muchas partes en México y en muchas partes en diferentes países donde se han dado esos socavones porque simplemente se acaba el líquido. Sí. ¿Sí? Y se abre y eso es lo que nos hace pues pensar que a veces, no sé, el político llega simplemente como para su beneficio, pero no llega para beneficio de todos. Entonces hay que pensar bien a quién se elige, por quién se vota. Es muy difícil, pero bueno. Bueno, entonces aquí nosotros lo que decimos es que pues la verdad, en esos términos, en efecto, es revolucionaria. ¿Pero es revolucionaria en qué sentido? En el sentido de que en este debate que estamos sosteniendo en materia hídrica, en particular, nosotros estamos diciendo a la gente que el problema del agua sí hay forma de resolverlo, que necesitamos, en primer lugar, primero conocer el tema, ¿no? Tener un diagnóstico para poder nosotros generar propuestas viables para resolver este problema. No hay, sostengo yo, ningún problema, por más complejo que sea, que no tenga solución. No lo hay. Lo que tenemos que tener es, insisto en esto, estadistas en el ejercicio del poder, que entiendan que su responsabilidad primordial es el beneficio de esa sociedad de la que están ellos ejerciendo el poder. Y entender que no es, bajo ninguna circunstancia, el generar camarillas que solo buscan del enriquecimiento y el que los problemas se sigan acumulando y que, como el día de hoy, tenemos problemas que ya no pueden estar siendo ignorados. La ciudad se está agrietando. Nuestra ciudad ya siente los sismos. Eso no lo sentíamos y lo siente porque estamos debilitando nuestro subsuelo. Tenemos que rehabilitar esos equilibrios, tenemos que darle seguridad. Hablábamos del problema de las inundaciones, se han hecho guajes con este tema. Suponen que porque no llueve o casi no llueve en San Luis no hay problema y se equivocan. La ignorancia de estas gentes que se está escondiendo en la voracidad de enriquecerse es que nuestra historia nos enseña que cientos de potosinas y potosinos han muerto producto de las inundaciones y que han perdido su patrimonio. Entonces, esto nos obliga a que tengamos unas respuestas desde el Estado para tener una ciudad en materia de inundaciones sustentables y también en materia de agua potable. Dice el alcalde que le preocupa mucho y anda haciendo una campaña ahí de que le cierres la llave, que cuando te laves los dientes, de que nomás dures 3 minutos cuando te estés bañando. Bueno, un kit también para... Pues sí, pero mira, bebidas por si te ahogas, ¿no? Pero digo, pues sí, cuando no hay agua, ¿no? Según ellos. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de campañas? Bueno, pues es pura demagogia. ¿Por qué? Porque en este mismo foro dice, hay una cosa muy triste, un problema que es de mucha tristeza, ¿no? Porque por cada 10 litros de agua que se metan a la red, 5 se pierden. O sea, él está diciendo un dato ahí que es el 50%, hay fugas. Bueno, si él realmente le preocupa que se pierda agua cuando tú te bañas, cuando te estás lavando los dientes, pues que francamente es una cuestión mínima, que sí hay una cultura del desperdicio del agua, que sí hay que generar ese cambio de mentalidad. Pero yo le digo al presidente nuevamente,
Cada foro que hay, me canso de mandarles mensajes. Les digo, es que eso es un problema cultural y se requiere una generación o dos generaciones para que tengamos un cambio en el uso del agua, en la convivencia del agua. No se va a resolver con ese tipo de mantas, con esas ocurrencias, ¿no? Mejor que se ponga a invertir. Ahí es donde vamos a ver la responsabilidad de cualquier gobierno, que sea del color que sea y de la ideología que sea, que se ponga a invertir en la renovación de la red. Se fugan cada año 60 millones de metros cúbicos, suficiente agua para dar cubrir la demanda de 600,000 potosinas y potosinos. Ahí está el agua. Hay que estar tratando toda el agua que la ciudad está echando día con día. 4,000 litros por segundo avienta la ciudad, arroja la ciudad. Entonces, hay que tratarla. Se trata el 30% cuando mucho. Entonces, agua hay y hay mucha agua. Hay que poner gobiernos honrados, ahí está lo complicado, ¿no? Licenciado Agustín, ingeniero Agustín de la Rosa Charcas, pues es un tema muy extenso, No, sí. aquí nos podemos quedar toda la santa noche platicando de esto, y pues bueno, mientras hacemos un corte musical y nos vamos con Emiliano Castillo, que nos va a cantar. Ni una pregunta de todo. Parejo. Sí. Sí, aquí fue. Es que es información muy, sí, muy importante. muy exacta y muy, ¿qué puedo preguntar de grilla? Pues le podemos preguntar muchas cosas. Estadísticas. Pero esto es información técnica, información que sí nos interesa a todos los potosinos y cosas que mucha gente desconoce. Simplemente, si nos dicen que no hay agua, pues a veces acatamos y decimos no hay agua. O sea, o se va a resolver el problema. No te laves los dientes. No te laves los dientes. No. Pero está el kit con la propaganda, ¿no? No te laves los dientes. Como en el trofeo, ¿no? Que lava los dientes. Ok, bueno, aquí te dejo los micrófonos y dejamos.